El Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, amigos y hermanos. Aquí su amigo Sonic, una enseñanza más de la Sagrada Escritura. Hoy vamos a hacer un repaso de un tema que hemos hablado en programas anteriores y que espero aclarar un poquito más y profundizar más bíblicamente. El tema que tenemos el día de hoy es las 70 semanas de Daniel. Pues sabemos que siempre hemos hablado aquí de la semana 70 pendiente para el Estado de Israel y todas estas cosas, y para aquellos que no saben que este tema de que siempre hablamos y mencionamos la semana 70 para arriba y para abajo, y no saben de qué estamos hablando. Así que vamos a aclarar un poquito este punto y para que quede más claro y podemos interpretar la palabra de Dios con mayor facilidad, mayor claridad. Así que anota ahí las citas bíblicas que vamos a citar. Recuerda que este es un canal que no lucra con la palabra de Dios, no te pedimos dinero, no ofrenda, nada de estas cosas pedimos. Solamente nos interesa que nos prestes tus oídos por menos de una hora y te lo regresamos. Este es un programa que es sin fines de lucro, no buscamos hacer mercadería de la palabra de Dios. Aprovechamos y le mandamos un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera desde Panamá a todos los hermanos latinoamericanos que sintonizan este programa hasta donde llegue. Así que esperemos que de ser de bendición y de ayuda para tu crecimiento espiritual. Así que pongamos atención y vamos a entrar en este tema, las 70 semanas de Daniel. Así que recuerda compartir estos links de esta enseñanza. Recuerda que si tú le pones me gusta, un like ahí y al suscribirte también ayuda a que este programa llegue a muchas más personas. El algoritmo de la plataforma de YouTube hace que más personas vean el programa, así que ayuda a extender la palabra de Dios a más personas y nos ayudan en este ministerio. Así que, hermano, recuerda darle me gusta y compartir el link. No te quedes con este link ahí que no, que para qué. No, estás ayudando a expandir la palabra de Dios más rápidamente y para que Cristo venga por su iglesia más rápido, que ya estamos cerca de eso, ¿no? Estamos a punto de entrar a la semana 70. Hoy tenemos el tema las 70 semanas de Daniel, así que comencemos. Vamos a leer ahí en el libro de Daniel, capítulo 9, del verso 24 al 27. Y así dice la palabra de Dios. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y unir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, de la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Se dice que la profecía es la historia escrita antes que ocurra, como dice el hermano David Diamond, historia del futuro, porque el futuro para Dios es historia. Posiblemente las profecías de Daniel son una muestra contundente de la existencia de Dios, ya que predice con exactitud aspectos del futuro. Solo Dios es omnisciente y conoce el futuro, pero le ha placido revelarlo a través de los profetas y el libro de Daniel. Nuestro Señor revela el plan divino que tiene para las naciones gentiles, Israel, y el glorioso establecimiento de su eterno reino. La profecía de las 70 semanas de Daniel, el capítulo 9, constituye una revelación clara del fin de los tiempos de los gentiles y el plan de Dios para Israel. Las primeras 69 semanas se encuentra ahí su cumplimiento exacto en la historia. La última semana nos conduce a ese periodo de 7 años que esta humanidad está a punto de experimentar, que se conoce con el nombre de la tribulación y la gran tribulación.
así como vemos en esta imagen, y leamos ahí, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios como respuesta a los ayunos y oraciones del profeta Daniel. Dios envió al ángel Gabriel para revelarse el plan que el Señor tenía para su pueblo Israel. Así dice Daniel en el capítulo 9, de los versos 20 al 24, nos dice así: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora de sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden, entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Ahí vemos esta respuesta, este mensaje que trajo Gabriel, esa profecía que estuvo detenida por 21 días, que no llegaba hasta Daniel a la tierra. Así que la profecía de las 70 semanas fue dada a Daniel en el primer año de Darío, esto en el 538 a.C., mientras leía en el libro del profeta Jeremías el número de años que habrían de permanecer en la cautividad. Y así nos dice la palabra de Dios en Daniel 9, del verso 1 al 3. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta a Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Así que vemos que para esta época Israel ya había sido llevada cautiva a Babilonia a causa de su desobediencia a la ley de Dios dada por Moisés, y Dios había declarado por medio del profeta Jeremías que el exilio duraría aquí 70 semanas, o sea, 70 semanas. Y leamos ahí ahora en el libro de Jeremías 29:10, donde nos dice así: porque así dijo Jehová, Yahweh, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Es aquí definitivamente cuando el profeta Daniel se vuelve a Dios en oración, ayuno y silicio para pedir perdón por todos los pecados de la nación que habían cometido, y rogarle que extendiera su mano en misericordia para cumplir su promesa de redención sobre la nación. Justo en este momento Daniel es visitado por un mensajero celestial llamado el ángel Gabriel. El ángel Gabriel, que trae una revelación que dictaría el futuro de Israel. Definitivamente, así nos lo dice la palabra de Dios, y ya apunta ahí Daniel 9:1-3, y leímos Jeremías 29:10. Ahora, dice Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar así la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos, quien es Jesucristo. Definitivamente, en este contexto de la semana 70, muchos se han dado a la tarea de interpretar el significado de las 70 semanas o las hebdómadas que aparecen en Daniel 9:24-27. Y esto ha dado lugar a diferentes escuelas de interpretaciones escatológicas. En primer lugar, está la escuela racionalista, que considera el contenido de Daniel 9 como una cuestión totalmente del pasado, ya que su autor escribió asuntos que ya había ocurrido y fue escrito alrededor del año 165 a.C. Una segunda escuela de interpretación es la que representa al amilenarista. Los amilenaristas, ellos consideran que el cumplimiento de la semana 1 al 7 se dieron entre el tiempo de Ciro en el 538 a.C. y Nehemías en el 440 a.C. Las semanas de la 8 a la 69 se cumplieron entre el tiempo de Nehemías y el nacimiento de Cristo. La primera mitad de la semana 70 se cumplió entre el nacimiento de Cristo y su muerte, y la última mitad
de la semana 70 se cumplió entre la muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. Una tercera escuela de interpretación de las 70 semanas es la que representa a los premilenaristas, la cual es la que enseñamos en este estudio, que es la que va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. La palabra hebrea Shavua, que se usa para designar un periodo de 7. Esta palabra aparece 20 veces en el Antiguo Testamento. 3 veces significa una unidad de 7 y va acompañada de la palabra días. Así que anota ahí Ezequiel 45:21 y anota Daniel 10 del 2 al 3. 8 veces significa semana o semanas, o sea, un periodo normal de 7 días. Así puedes buscar en Génesis 29, del verso 27 al 28, también en Deuteronomio 16, verso 8, en 10 y 16. También en Levítico 12, en verso 5, también en Segunda de Crónicas puedes buscarlo en capítulo 13, verso 8. Y 6 veces se usa para indicar una unidad de 7 sin hacer referencia a días. Daniel 9, del 24 al 27. Las semanas 70 equivalen aquí ¿a cuántos años? A 490 años literalmente. O sea, tú multiplicas 7 por 70 y te va a dar 490. Entonces son 490 años. El número 490 representa años y no días. En otra palabra, Gabriel le dice a Daniel que 490 están determinados sobre el pueblo de Israel, 490 años. Y sobre la santa ciudad de Jerusalén, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esto establece aquí entonces los parámetros alrededor de este reloj. Ya sabemos que Israel es el reloj profético de Dios y por lo cual llevamos la secuencia de todos los sucesos que se van a dar muy pronto. Durante el mencionado periodo de 490 años tendrán lugar 6 obras divinas. Terminar con la prevaricación posiblemente se refiere a terminar con las transgresiones y la apostasía de ese pueblo de Israel. Número 2, poner fin al pecado. Literalmente cancelar todos los pecados de su pueblo para que ya no acordarse de sus rebeliones. Número 3, expiar la iniquidad, es decir, cubrir todas sus maldades. Número 4, traer la justicia perdurable, traer su justificación a su pueblo. Número 5, sellar la visión y la profecía, o sea, llevar a su cumplimiento total las palabras de su profecía. Número 6, ungir al santo de los santos. Posiblemente se refiere al lugar santísimo del templo que será edificado durante el periodo de la gran tribulación y donde se rendirá culto al Mesías cuando establezca su reino glorioso. Estos 6 aspectos del plan divino de Dios serán concluidos durante el periodo de 490 años o 70 hebdómadas. El cumplimiento de las primeras 7 semanas. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Buscamos en Daniel 9, verso 25, donde nos dice así: sabe pues, entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El ángel Gabriel marca así el inicio de la cuenta de los 490 años con un acontecimiento clave. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Primeramente, el reloj de Dios de las 70 semanas inicia con una orden. ¿Con cuál orden? Restaurar y edificar a Jerusalén. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso, dice la palabra de Dios. Esto nos da una referencia clara de cuándo comenzó la primera semana. La reconstrucción de Jerusalén y la restauración y la edificación de la plaza y de sus muros. En la Biblia encontramos 4 decretos relacionados con la ciudad de Jerusalén. 4 decretos, y anótalo ahí. Primer decreto, el decreto de Ciro el Grande. También en segundo lugar tenemos el decreto de Darío. En tercer lugar tenemos el decreto de Artajerjes a Esdras. Y el cuarto, el decreto de Artajerjes a Nehemías. ¿Lo anotaste? Bueno, el primer decreto tiene que ver con el promulgó Ciro, el rey persa, alrededor del año 539 a.C. En el libro de Isaías, ya Dios había profetizado que levantaría a este rey con el fin de que reedificara a Jerusalén.
Y así lo puede buscar en Isaías 44:28, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada y el templo serás fundado. Ahí vemos entonces como la ilustración, ¿verdad? Por esto el rey mostró una gran simpatía con el pueblo de Israel después que conquistó Babilonia y promulgó un edicto que permitía a los judíos reedificar el templo de Jerusalén. En el libro Segundo de Crónicas encontramos este acontecimiento relatado y lo puedes buscar en Segundo de Crónicas 36, del 21 al 23, y dice así la palabra de Dios: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de asolamiento reposó hasta que los 60 años fueron cumplidos. Mas al primer año de Ciro rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Dios por boca de Jeremías, Jehová despertó al espíritu de Ciro rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Ahí lo vemos claramente, hermano. Y ahí sí lo dice 2 de Crónicas, entonces 36, del 21 al 23. También en el libro de Esdras encontramos el relato del mismo decreto, y podemos buscarlo en el libro de Esdras 1, del 1 al 3, y dice así: en el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y así lo hemos leído también así en Esdras. Anótalo ahí, Esdras 1, del 1 al 3. El segundo decreto que encontramos en la Biblia es el de Darío I, el cual promulgó una orden dirigida a Tatnai, ya que deseaba saber qué decreto tenían los judíos para reconstruir el templo. Entonces así lo dice en Esdras 6, del 1 al 3. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar de la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro el cual estaba escrito así: memoria. En el año primero del rey de Ciro, el mismo rey Ciro dio orden cerca de la casa de Dios, la cual se daba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificio, y que sus paredes fueran firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos de anchura. Eso lo buscamos ahí y puedes verificarlo en el libro de Esdras, del capítulo 6, del 1 al 3. En este caso no se trata de un decreto para edificar Jerusalén y el templo, sino solamente quería verificar si el edicto era verdadero a sugerencia de la petición de Tatnai. Así que el tercer decreto que encontramos es el del rey Artajerjes, quien dio una orden a Esdras para animar a la mayor cantidad de judíos a regresar a la Tierra Santa alrededor del año 459 a.C. Dice así el libro de Esdras, capítulo 7, del 11 al 13. Y esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Yahweh y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo: paz. A mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y en sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén vaya, dice. Este decreto está relacionado únicamente con la reconstrucción del templo. Así que busquemos ahí en Esdras 7, verso 23, dice: todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Así que aquí estamos viendo claramente cómo se está dando estos edictos, estos decretos. Finalmente, el decreto de Artajerjes a Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén, eso ocurrió en el año alrededor del año 444 a.C. Es el cuarto que encontramos en la Sagrada Escritura.
y búscalo ahí en Nehemías, capítulo 2, del 1 al 8. Por la mayoría de las escatologías, el cuarto decreto es considerado como el punto de partida para la semana 70 por 3 razones. Y anotemos ahí. 1. El decreto tiene referencia a la reedificación de la ciudad, los muros y las puertas, y eso lo encontramos en el libro de Nehemías, capítulo 2, versos 3, 5 y 8. Y dice: dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Diga al rey: si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y los reedificaré. La carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según lo benefica mano de Dios sobre mí. Segundo punto, otra razón. Segundo punto, el libro de Nehemías menciona que la construcción de los muros fue en tiempos angustiosos. Así vamos al libro de Nehemías, capítulo 2, verso 19, y nos dice así: pero cuando la oyeron, Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Recordemos lo que dice ahí en Nehemías 2:19. Después de este decreto ya no se registra en la Biblia otro decreto, ya no se registra, así que ya estamos viendo esto, hermano. Por lo tanto, el decreto de Artajerjes a Nehemías, dado alrededor del año 444 a.C., es considerado como el punto de partida para la semana 70, las 70 semanas, donde se reconstruye la ciudad y los muros en tiempo angustioso. A partir de ahí se cuentan 7 semanas equivalentes a 49, o sea, 7 por 7, 49, donde la obra de reconstrucción se termina. Entonces, el cumplimiento, ¿cuándo se da el cumplimiento de las 62 semanas? Veamos lo que dice la palabra de Dios, Daniel 9, 25 a 26. Recordemos nuevamente, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas hasta el Mesías príncipe, y habrá 7 semanas, o sea, y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Definitivamente aquí estamos profetizando del Mesías, nuestro Yeshua, Jesús, quien marca ahí el límite, el final de la semana 62, o sea, contando las 69 semanas, y queda el impasse, ese que estamos viviendo actualmente, que está a punto de culminarse, conocido como el periodo de la gracia, que está a punto de terminarse, para entonces iniciar la semana 70. La segunda parte de las semanas restantes suman entonces 62 en total. Comenzamos con 7 años primeramente, y después con las otras 62 semanas, que son el resto de los años que llega, y para completar, no llegar a los 490, sino 483. 334 años son lo comprendido por las 62 semanas. O sea, si multiplica 62 por 7, te da 434 años. La expresión hasta el Mesías príncipe es de suma importancia para establecer, en este caso, el punto final de este periodo. Dice así la palabra de Dios: y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Pero ¿quién es el Mesías príncipe del cual habla Daniel? La mayoría de los teólogos concuerdan en decir que el Mesías príncipe se trata de nuestro Señor Jesucristo. Veamos entonces las razones por las cuales creemos en esta aseveración. La palabra de Mesías, esta palabra Mesías viene del hebreo Mashiach, que se traduce como ungido, mismo significado que se le da a la palabra Cristo, que proviene del griego Cristo. Este título es directamente relacionado con nuestro Señor, ya que sobre él reposaría el Espíritu de Dios, y que fue profetizado por Isaías. Así dice la palabra de Dios en Isaías
61 del verso 1 al 2, y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Así la palabra de Dios. De igual forma, Jesús se atribuyó este título durante su ministerio, definitivamente, y podemos buscarlo ahí en el libro de Lucas, capítulo 4, del verso 18 al 21, que nos dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Definitivamente, esto lo cumplió nuestro Señor Jesús. Además de esto, también se le da en este texto de Daniel el título de príncipe. La palabra príncipe se traduce en el del hebreo Nagid. Denota a una persona con autoridad, lo cual fue profetizado por Isaías. Y así lo podemos buscar en el libro de Isaías 9, verso 6. Dice así la palabra de Dios en Isaías 9, 6: porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, por tanto, a través de los títulos del Mesías príncipe, identificamos a nuestro Señor Jesús como la persona de la cual se habla en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 25. Otra razón por la cual se cree que el Mesías príncipe es Jesús se deduce de lo que esta palabra de la profecía de Daniel nos sugiere. Y dice así: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Las palabras de Gabriel dicen así: se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Nos hablan de un Mesías sufriente, el cual es anunciado en la Escritura por el profeta Isaías. Dice así la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 53, verso 7. Búscalo ahí. Dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Definitivamente, ¿de qué estamos hablando aquí? De Jesús, de Yeshua. Él cumplió todas esas profecías. Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Él no abrió nunca su boca. Estas palabras encuentran su completo cumplimiento en la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesús. Definitivamente, Él fue el sacrificio perfecto por nuestro pecado y fue llevado al Calvario para ser crucificado. Por lo tanto, el final del periodo de las 69 semanas se ubica en el momento de la muerte de Jesucristo, lo cual sería alrededor del año 33 después de Cristo. Un aspecto importante que debemos considerar es el momento de querer fijar fechas, es que los judíos utilizan el calendario lunar, en el cual un año calendario consta de 360 días y no de 365 días como el calendario que usualmente nos basamos hoy en día, el calendario gregoriano. Actualmente usamos este calendario gregoriano que determina la longitud de un año a partir del sol, pero los judíos usaban la luna. Un año solar es el número de días que la Tierra tarda en girar alrededor del sol y volver a la misma posición. El uso bíblico de años de 360 días como meses de 30 días no es difícil de comprender. En Génesis 7:11 y capítulo 8, verso 4 se nos dice que el diluvio inició en el segundo mes de su calendario y que las aguas decrecieron gradualmente hasta secarse en el séptimo mes, por lo cual podemos decir que el diluvio duró 5 meses. Y seguidamente se nos aclara que su duración fue de 150 días. Eso lo busca en el libro de Génesis 7, verso 24, también en Génesis 8, verso 3. Por lo que están hablando de 5 meses, como 30 días cada uno. Un día tenía 24 horas en tiempos de Daniel,
como actualmente. Si usamos días en lugar de años, podemos hacer cuadrar los dos métodos. Y aquí, como lo presento en este cuadro, vas a verlo aquí, la adaptación del tiempo del calendario judío y el calendario gregoriano, donde se marca acá en el calendario judío 360 días por año y en el gregoriano 365.242 días por año. De 7 semanas más 62 semanas nos van a dar 69 semanas. Y acá, si lo traducimos a días, son 173.880 días sobre 365.242 días por año. Esto nos va a dar a 476.07 años. Estamos viendo la adaptación del tiempo. O sea, 69 semanas por 7 años por semanas. Esto nos va a dar 483 años. Duración de año gregoriano de la profecía son 476. Entonces, el año de inicio de las 70 semanas, 444 a.C. y el año de la finalización de la semana 69 sería 476 menos 444. Esto nos va a dar que a 33 años después de Cristo. La fecha, el año donde se le quita la vida al Mesías, nuestro Señor Jesucristo, la crucifixión. Y que hablamos entonces de la destrucción de Jerusalén y el templo. La palabra de Dios nos dice en Daniel 9:26: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de las guerras, durará las devastaciones. ¿Qué viene después de la muerte del Mesías príncipe? A Daniel se le dice que después de la muerte del Mesías se destruiría Jerusalén y el templo. De la perspectiva de Daniel, estamos viendo la futura destrucción de Jerusalén después de la restauración, que la llevará a cabo el pueblo de un príncipe que ha de venir después de la muerte del Mesías príncipe, lo cual ocurrió en el 33 después de Cristo. La mayoría de los teólogos identifica a este pueblo de un príncipe con Roma y al príncipe con el general Tito. Según la historia, en el año 70 después de Cristo, el ejército del general Tito destruyó y quemó Jerusalén y el templo judío. El ejército romano desmontó el templo judío piedra por piedra para buscar oro fundido en el templo quemado, cumpliéndose así literalmente la profecía del Señor Jesucristo que dio acerca del templo. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto puedes buscarlo en el libro de Mateo 24:2. Roma asesinó a más de 1 millón de judíos en el año 70 después de Cristo. A lo largo de la historia judía se identifican 5 templos importantes, pero sabemos y estamos esperando la construcción del tercer templo. Aquí hay unos templos que se consideraban como templos, pero no llenaban tanto los requisitos como considerarlo como un templo como en sí, ¿no? El primero es el templo de Salomón, ese sí cuenta, construido alrededor del año 1000 a.C., Primera de Reyes 8, del 12 al 66, y el Segunda de Crónicas 6, del 1 al 7, y también el verso 10. Y fue destruido por los babilonios en el año 586 a.C. Se habla de un segundo templo, el de Zorobabel, construido allá por el año 536 a.C. Este fue una estructura muy inferior construida por los judíos a su regreso del cautiverio babilónico, a tal punto que algunos ni siquiera lo consideran como templo. El otro templo que menciona es el de Herodes, comenzado alrededor del 19 a.C. y se construyó para reemplazar el que edificó a Zorobabel, que este sería como el segundo templo. Era un edificio hermoso durante el tiempo del ministerio de Jesús, pero Tito lo destruyó en el año 70 después de Cristo. El quinto, otro templo sería el que va a ser construido por el anticristo, el cual no se ha construido todavía ni se ha levantado, definitivamente, el cual será construido durante la primera mitad de la gran tribulación o al principio de la tribulación. Pero, porque a la mitad de la semana 70 recuerda que se va a suspender los sacrificios, y para esto debe existir el tercer templo ya, o sea que comenzando la tribulación será levantado este tercer templo. Por lo tanto, el rechazo de Israel hacia el Mesías príncipe, el hecho de que fue eliminado en el año 33 después de Cristo, y la destrucción tanto del templo como de Jerusalén 37 años después, están directamente relacionados.
Que Israel y el templo hubieran sido destruidos, eran señales de la desobediencia de Israel. Sin embargo, el reloj profético se detuvo en la semana 69, cuando se le quitó la vida al Mesías. Ahí se detuvo el reloj, después de la cual tenían que venir las desolaciones hasta la semana 70, ya que tal y como dijo Gabriel, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces el reloj de Dios se detiene entonces en la semana 69 con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que Él ofreció su vida. En Daniel 9:26 dice: hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Solo 69 semanas de años han tenido lugar en el pueblo judío hasta este momento. Desde cuando se dio la orden de restaurar, reconstruir Jerusalén y su muro hasta el Mesías príncipe, han transcurrido entonces 483 años. O sea, multiplicando 69 por 7. Sin embargo, el número de años determinados sobre el pueblo de Daniel son 490 años, lo cual nos muestra que todavía faltan 7 años para que se cumplan las 70 semanas profetizadas en Daniel 9, 24 al 27. No obstante, ¿cuándo tendrá lugar la semana 70? Después de la semana 69 el reloj de Dios se detuvo y entramos entonces en un periodo de gracia, donde la iglesia toma un protagonismo muy importante. De acuerdo a lo que hemos visto, entonces la primera semana inicia alrededor del año 444 a.C., cuando el rey Atareje le dio el decreto a Nehemías para reconstruir la ciudad y los muros. A partir de ahí, entonces, el ángel Gabriel dice que transcurrirían 7 semanas que equivalen a 49 años. Periodo en el cual la ciudad y los muros son determinados y donde los ministerios de Habacuc, Zacarías y Malaquías tienen lugar. Después de ello, no vuelve a existir palabra inspirada por Dios. Pongan atención. Seguidamente tiene lugar 62 semanas más, equivalente a 434 años. Recordemos que después de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, no se levantó otro con palabra inspirada por Dios. ¿Cómo se le conoce a este periodo? A este periodo se le conoce como el periodo intertestamentario, donde Dios guarda silencio alrededor de 4 siglos, lo cual concuerda con el periodo de las 62 semanas. Este silencio se rompe con Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y la semana 69 finaliza con la muerte del Mesías príncipe, es decir, con la crucifixión de Cristo, el Señor Jesucristo, alrededor del año 33 después de Cristo. Luego, la misma profecía de Daniel nos habla de un segundo príncipe, el cual destruiría Jerusalén y el templo judío, lo cual ocurrió en el año 70 después de Cristo, a mano de Tito y los romanos. Ahora bien, a partir de aquí, el reloj de Dios se detiene en la semana 70, es pausada, y entramos entonces en un intervalo de tiempo conocido así como el tiempo de la iglesia del Señor. Este paréntesis en el tiempo se conoce como la condensación profética. Esta condensación profética también aparece en el libro de Isaías 9, del 6 al 7, dice así: porque un niño no es nacido, hijo no es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cuando se lee, da la impresión que ese niño que nace, el cual es nuestro Señor Jesús, será el que se sentará en el trono de David en su edad adulta. Sin embargo, esta profecía se cumplirá de 2 diferentes periodos. La primera ya se cumplió cuando Jesús vino por primera vez y desarrolló su ministerio. Sin embargo, Jesús murió y resucitó para estar al lado de su Padre, y la segunda parte de esta profecía aún no se ha cumplido, sino hasta cuando Él regrese por segunda vez al final de la semana 70, conocida como el periodo de la gran tribulación. Vemos otro ejemplo de condensación profética en el mismo libro de Isaías. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a cautivos y a los presos, a apertura de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. La primera parte de esta profecía vio su cumplimiento durante el ministerio de Jesús. Sin embargo, la parte final de esta profecía, o sea, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, aún no se ha cumplido, sino hasta que Jesús vuelva por segunda vez.
para juzgar a los malvados y así establecer su reino de justicia, lo cual ocurrirá al final de la gran tribulación. Por tanto, actualmente estamos viviendo un periodo intermedio entre la semana 69 y la 70, donde la iglesia tiene el protagonismo principal y que este llegará a su fin cuando ocurra el rapto de la iglesia. Evento que estamos esperando todos los cristianos, que muchos están negando. Bueno, todo eso es comprobable y se cita la palabra de Dios aquí para demostrarlo, y aún así la gente no quiere creer. La semana 70 es cuando comenzará el periodo de la tribulación, ese periodo que no se ha dado nunca y no se volverá a repetir. Dice Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí estamos hablando de la acción que va a tener el anticristo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación, lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La parte final del versículo 27 del capítulo 9 del libro de Daniel toca el tema de la 70ª semana, la cual está constituida por 7 años y compone un periodo de juicio escatológico protagonizado y profetizado por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:21 y descrito en los capítulos 6 al 19 del libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. El libro de Daniel no es el único que habla acerca de este terrible periodo de juicios. Tanto los libros del Antiguo Testamento como los evangelios, las epístolas y el libro de Apocalipsis tocan este tema dándole diferentes nombres. Así lo denominan el día de Jehová o el día del Señor. Y puedes buscarlo ahí en el libro de Isaías 13:6, Joel 1:15, 2:1, 11, 31, capítulo 3:14, en Malaquías 4:5, en 1 Tesalonicenses 5:2, 2 Tesalonicenses 2:2. También se le denomina como la angustia o tribulación, y puedes buscarlo en Sofonías 1:15. También se le denomina la gran tribulación, Mateo 24:21. También se le llama el tiempo o día de angustia, Daniel 12:1, Sofonías 1:15. Tiempo de angustia para Jacob, Jeremías 30:7. El inicio de la semana 70, de acuerdo a Daniel 9:27, se caracterizará por la ratificación de un pacto entre los judíos y un gobernante. Y así, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Este pacto se consumará, vaya a ser consumido, se va a consumar entre los primeros 3 años y medio. Pero al final de estos, los sacrificios y ofrendas del templo cesarán y los judíos entrarán en un periodo de gran persecución. Hemos hablado aquí, después dice la palabra de Dios, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, la que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este desolador que vendrá sobre el pueblo de Israel es el mismo hombre de pecado del cual habla el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses. Dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses 2:3-4, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que, por tanto, el gobernante de quien se habla en este verso es la misma persona a quien Jesús llama la abominación desoladora. En Mateo 24:15 y Apocalipsis 13 es llamada la bestia, comúnmente llamado el anticristo. Daniel 9:27 dice que la bestia hará un pacto por una semana, o sea, 7 años, pero que la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio dentro de la tribulación, él romperá el pacto poniendo fin al sacrificio y la ofrenda. Apocalipsis 13 explica que la bestia colocará una imagen, él mismo, en el templo y demandará que el mundo la adore. Apocalipsis 13:24. En Apocalipsis 13:5 dice que esto sucederá por 42 meses, que son 3 años y medio. Puesto que Daniel 9:27 dice que esto sucederá a la mitad de la semana, y Apocalipsis 13:5 dice que la bestia hará esto por un periodo de 42 meses. Es fácil ver que la duración total es de 84 meses, o sea, 7 años. Además de este, el profeta Daniel también hace alusión a la duración de este tiempo. Así lo leímos en Daniel 7:25, leamos, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25. Donde la expresión tiempos y medio tiempo, ¿qué significa esto? Tiempo equivale a un año
tiempos equivale a 2 años, medio tiempo a medio año. Entonces hace un total de 3 años y medio. Ahora bien, este periodo de gran tribulación tiene al menos 2 propósitos, los cuales podemos enumerar de la siguiente manera. Número 1, tratar con su pueblo Israel para que ellos crean en su Hijo amado. Actualmente la mayoría de judíos no reconocen a Jesús como su Mesías. Sin embargo, viene un tiempo de prueba cuyo objetivo es acercarlos a Él para la salvación. Vemos ahí la angustia de Jacob que menciona Jeremías 30 del 7 al 9. Aún cuán grande es aquel día, tanto que no habrá otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tu coyunta y extranjeros, y no volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y David su rey, a quien yo le levantaré. También buscamos en un segundo punto, dice castigar la iniquidad de los impíos. El segundo propósito tiene que ver aquí, juzgar y castigar la maldad de los habitantes de esta tierra. La Biblia entera advierte de este día y podemos buscarlo en Apocalipsis 6:17, donde dice, porque el gran día de la ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pies? ¿Quién podrá sostenerse en pies? En Sofonía 1, del 14 al 18, nos habla así también, cercano está el día grande de Jehová, cercano, muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí valiente, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribuiré a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y entonces, ¿cuándo ocurrirá la tribulación? ¿Cuándo se dará la gran tribulación? La palabra de Dios nos dice en Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estas son las preguntas que los discípulos le hacen al Señor. Y él le responde en este capítulo 24 del Evangelio de según San Mateo, que es el único en toda la Biblia que nos habla de esto. En el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Es conocido como el capítulo apocalíptico. El capítulo apocalíptico de Mateo, ya que contiene en sí una descripción clara en cuanto a las señales y acontecimientos de la 70ª semana que el profeta Daniel habló en el capítulo 9. Esta homilia fue dada por nuestro Señor Jesús en el Monte de los Olivos como una respuesta a la pregunta de sus discípulos de ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? No existe una fecha exacta para decir cuándo ocurrirá el periodo de la gran tribulación. Sin embargo, podemos encontrar en la Biblia algunas señales que nos anuncian que aquel día está cercano. La palabra de Dios nos dice que en los postreros tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, se darían muchos falsos cristos y falsos profetas, lo que constituye la aparición de la apostasía, como vemos en esta imagen. Todos estos personajes que se han proclamado como falsos cristos. Entre las primeras señales que Jesús destacó como una advertencia de que este periodo de juicio está a punto de iniciar es la aparición de falsos cristos. Respondiendo así, dice en Mateo 24, del 4 al 5, así le responde Jesús, les digo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Increíblemente la historia está llena de sujetos que en determinado momento han afirmado ser la reencarnación del Mesías y ganaron y siguen ganando miles de adeptos. Dice la palabra de Dios ahí claramente, muchos van a engañar. Podemos dar algunos ejemplos. John Nicholson Thorne, de 1799 a 1838, se rebela contra el gobierno. Él decía ser el salvador del mundo y la reencarnación de Jesús en 1834. Arnold Potter, de 1804 a 1872, se rebeló contra la iglesia mormona y afirmando que el espíritu de Jesús había entrado en su cuerpo y se convirtió en el hijo Potter Cristo.
Tenemos a otro William Davis, líder de la secta Reino del Cielo, localizada en la Walla Walla, Washington. Él enseñó que era el arcángel Miguel, pero había vivido como Adán, Abraham y David. Así que tenemos a otro que se llama Mirna Ghulam Ahmad, 1835 a 1908. Este hombre nativo de la India afirmó que era el esperado Mahdi, como la segunda reencarnación de Jesús. Louis Palingover, en 1898 a 1968, fundador y líder de la secta holandesa, dio ser el cuerpo de Cristo resucitado. Krishna Benta, de 1911 a 1958, fundador de la secta Fuente de la Sabiduría. Él declaró que él era el Cristo, el nuevo Mesías, que vino a la tierra desde el planeta Neufrates. También está Sun Myung Moon, conocido como el renovador Moon, fundador de la Iglesia de la Unificación, afirmó ser el Mesías y la segunda venida de Jesús. Jim Jones, conocido este nombre acá en América, 1931-1978, fundador del Templo del Pueblo. Inicialmente el líder evangélico continuó diciendo ser la reencarnación de Jesús y que llevó al suicidio a muchas personas en Guyana. David Koresh, en 1959 a 1993, inculcó a los miembros de su secta que él era el mismo Jesús que había venido a liberarlos de este mundo de opresión. Indujo a los seguidores a la muerte, convenciéndolos a atrincherarse con armas en contra de la policía en su rancho de Huecoven, en Texas, Estados Unidos. También tenemos a José Luis de Jesús Miranda, que lo vimos bastante en las últimas décadas en las redes, puertorriqueño y fundador del Crecimiento en Gracia, quien afirma ser el Cristo resucitado que se apoderó de su cuerpo en 1973, proclamándose así. Jesucristo hombre anunció que se sometería a una gran transformación en el 2012, convirtiéndose así en inmortal. Su muerte por cáncer no es confirmada por la secta, que cuenta con 710 centros de servicio en 25 países. Henry Cristo, nacido en 1948, un astrólogo brasileño, que afirma que desde 1969 es el segundo Jesús reencarnado. También Sergei Torov, en 1961, fue un ex policía de tráfico en Rusia que dice haber renacido como visionario de Jesucristo, pero señala que él no es Dios, pero sí la palabra de Dios. También tenemos a Oscar Ranuri Ortega Hernández, en 1990. En 2011 disparó 9 tiros con una AK-47 en contra de la Casa Blanca en Washington, pretendiendo ser Jesucristo. Dijo que fue a matar al presidente Barack Obama y que sería el anticristo. También está Alan John Miller, 1962, conocido como A.J. Miller, es testigo de Jehová y líder de la verdad divina. Afirma ser Jesucristo reencarnado y quiere difundir mensajes que él llama la verdad divina. Bueno, todos estos nombres que te he mencionado son gente que se han proclamado como falsos cristos. Son falsos cristos, definitivamente. El surgimiento de los falsos cristos también está acompañado de otra señal contundente, que la gran tribulación está cercana. La aparición de la apostasía, una palabra de origen griego que literalmente significa apartarse, del cual hemos hablado aquí en 2 Tesalonicenses 2:3. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Apostatar, entonces, ya lo hemos hablado aquí, significa apartarse de la fe de una vez que se conoció, para seguir una falsa enseñanza religiosa y seriamente condenada en la Biblia. Este pecado, nadie se engaña. 2 Tesalonicenses 2:3 dice en Hebreos 10, del 26 a 29: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar al adversario. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrevisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y estuviere por inmunda la sangre del pacto, y del cual fue santificado, y hiciere frente al Espíritu de gracia? En Mateo 24, del verso 24 al 26 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad, está en el aposento, no lo creáis. La palabra de Cristo significa ungido, por lo que se advierte que se levantarán falsos ungidos y profetas.
Hoy en día el pueblo cristiano sufre el ataque de falsas doctrinas disfrazadas por textos bíblicos, transversados y dirigidas por un grupo de nuevos apóstoles y profetas, los cuales aseguran tener la nueva revelación de Dios para los últimos tiempos. Sin embargo, todos sabemos que no hay nueva revelación por parte de la Biblia. Todos lo sabemos, el canon está cerrado y nadie puede traer una nueva revelación. Hoy en día escuchamos herejías como las maldiciones generacionales, la doctrina de liberación, el reino ahora, o el del The Kingdom Now, o la falsa doctrina de la prosperidad que exhorta a la gente a desear desmedidamente las cosas materiales y a ofrendar, esperando que Dios devuelva multiplicado todo lo que demos. Muchos falsos maestros están introduciendo estas enseñanzas disfrazadas como la nueva revelación, afirmando que es tiempo de abandonar la antigua teología. Ni en el rapto de la iglesia, no predican acerca de la verdad del infierno ni la cruz de Cristo. Este periodo de gran apostasía fue advertido por los apóstoles, entre ellos Pablo, lo cual lo llamó tiempos peligrosos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, según Timoteo 3:1. Este versículo lo encontramos palabras clave para comprender lo que el apóstol decía. La primera es los postreros días. ¿Cuándo inició el periodo de los postreros días? En el Nuevo Testamento. Estas palabras aparecen por primera vez cuando Pedro predicó a los judíos en el día del Pentecostés. Así dice, tiempo peligroso. En Hechos 2:17, en los posteriores días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esta es una referencia a la profecía que aparece en Joel y nos habla del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Por tanto, los posteriores días iniciaron en el día de Pentecostés. Ahora bien, los tiempos peligrosos del cual habla Pablo, lo cual constituye el segundo término a comprender definitivamente el tiempo de la apostasía de la iglesia que va a atravesar. El apóstol aclara la personalidad de estos falsos maestros que van a ser los protagonistas de esta apostasía. Así lo puedes buscar en 2 Timoteo 3, del 2 al 8, que nos habla de todos estos tipos de personajes, que te lo estoy dejando aquí para que lo leas. Todos los tipos de estos personajes, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, todos ellos. Esto es lo que estamos viviendo. De igual forma, Pablo, el apóstol Pedro, también advirtió acerca de estos maestros de la mentira que vendrían en los posteriores días e incluso negarán el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, como muchos lo hacen hoy en día. Dice 2 Pedro 3, del 3 al 4. Sabiendo esto, primero que en los postreros vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo dónde está la promesa de su advenimiento, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y esas son la gente que dice que Cristo no viene, que está demorando. Conociendo esta verdad, la de la iglesia del Señor tiene que estar lista para defender la sana doctrina. El apóstol Pablo, el apóstol Judas, en su epístola exhorta a los creyentes a contender ardientemente por la fe. Y así lo dice en Judas 3, del 4, que hay que contender por la fe. El mismo Judas describe a estos falsos comparándolos con 3 personajes del Antiguo Testamento. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, el error de Balán, y perecieron con la tradición de Coré. Aquí está en Judas 11. Aquí te lo dejo para que lo leas. El camino de Caín. Este fue aquel personaje que mató a su hermano Abel por haber ofrecido la mejor ofrenda a Dios. Génesis del 4 al 1 al 16. Caín siempre se caracterizó por un hombre impío que decidió acercarse a Dios en su forma presentando una ofrenda procedente del futuro de la tierra en lugar de sacrificar el cordero perfecto. Como resultado, Dios rechazó su ofrenda y decidió asesinar a su hermano por envidia. Los falsos maestros han decidido seguir su propio camino como Caín, rechazando la sana doctrina y enseñándolo una forma diferente de acercarse a Dios. El error de Balán, este consiste en desviarse de la verdad por amor al dinero. Balán fue un profeta que se vendió a Balac, rey del Moab, por amor a la riqueza, aun cuando Dios le había prohibido maldecir a Israel en el número 22. Todos estos falsos apóstoles y falsos profetas solo se interesan por sacar al mayor lucro de su supuesto ministerio, aprovechándose de gente ignorante que deciden enfrentarle. La contradicción de Coré, esta consiste en rebelarse en contra de las autoridades superiores que Dios ha establecido. Durante su peregrinación en el desierto, Israel fue dirigida por el Mesías al cual Dios había levantado. Sin embargo, Coré, Datán y otros príncipes del pueblo provocaron una división entre los judíos, alegando en contra del liderazgo de Moisés, diciendo que también Dios lo había levantado a ellos para dirigentes del pueblo. Número 16, del 1 al 50. Hoy en día, falsos maestros alegan ser los últimos iluminados de Dios, engañando a muchos y provocando así divisiones entre las iglesias del Señor.
Entonces, esta es la contradicción de Coré. ¿Ah? Y son las tres personajes con que son comparados estos falsos maestros y falsos profetas. Que habla la palabra de Dios en el libro de Judas 3:4. ¿Ah? Y entonces hasta aquí, hermanos, es la enseñanza del día de hoy. Esperemos que esta enseñanza sea de gran ayuda para tu crecimiento espiritual y nos vemos la próxima semana, y si Cristo nos ha venido.